recuerde que la grabación siempre la subo en el espacio correspondiente o se las envío. Ya cuando está programado el examen, se las envío también. Pero de igual forma siempre están programadas en el mismo lugar. Y espero que, bueno, les sirva en realidad para estudiar, ya que pues no les proveen de documentos hechos por los docentes. ¿Verdad? Entonces, en mi caso sí, yo les proveo de esos documentos que son materiales bastante comprensibles y precisamente se ha hecho y elaborado según el programa de la asignatura, ¿verdad? Con los mismos objetivos que se ha planteado, ¿verdad? Así que son materiales que a ustedes les van a servir para poder trabajar en ello. Entonces les decía que vamos a tener diferentes tipos de datos que nosotros vamos a trabajar durante esta jornada, ¿verdad? Y precisamente hay ciertos datos que se los voy a mostrar acá. He copiado por ahí unos datos y observe que precisamente dentro de los tipos de datos tenemos los datos de tipo fecha, que son parte de los que la guía de laboratorio número 3 en la parte 1, ¿verdad? Contiene. Esta es unidad 2 y unidad 3. Entonces aquí tenemos la unidad 3, tipos de datos y un poco de eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces observe que aquí tenemos unas fechas, ¿verdad? Si por ejemplo, bueno, se dan cuenta que la guía es hecha del año pasado, ¿verdad? Pues simplemente voy a colocar, por ejemplo, si quiero conocer la fecha de este día, observe que con solo colocar hoy como el nombre común, me aparece un error. Entonces hay que manejar y poder interpretar los diferentes tipos de errores. En el caso en particular, les he mencionado que en las clases les he mencionado que tenemos una nomenclatura con la que se trabaja para el caso, se lo voy a mencionar aquí. Y esta nomenclatura tiene que ver precisamente con los tipos de datos con los que trabajamos acá, ¿verdad? Recuerde que van a ser diferentes tipos de operadores, ¿verdad? Y funciones. Pero tenemos que respetar, en el caso de utilizar las funciones, una nomenclatura, ¿verdad? Y esta nomenclatura es siempre el nombre de la función, paréntesis, y dentro del paréntesis sus argumentos. Entonces, precisamente el error que se nos está brindando es porque le hace falta los paréntesis. Y observe que precisamente en la misma ayuda que nos da, nos dicen cuál es el paréntesis. Y él mismo nos ayuda a cerrar. Y observe que ya no habría ningún problema. Entonces, si nosotros, pues, vamos a poner acá. Observe que si nosotros hacemos referencia precisamente a la fecha de hoy, aquí le va a aparecer, observe que hay otro tipo de error y este error es muchas veces cuando se ajusta el contenido, no se ajusta al espacio correspondiente. Entonces, pero obsérvese que aquí el error que se está dando es porque estoy haciendo operaciones con fechas, ¿verdad? Entonces, si nosotros visualizamos acá, ya puedo venir y automáticamente le suma un día al día de hoy, ¿verdad? En lo que estamos. Entonces son funciones que de igual forma nosotros podemos ir utilizando
y también aplicando con los diferentes elementos de los datos. Observe que aquí no he digitado nada, solamente puse la fecha de hoy y captura el día de hoy. Y de igual manera podemos ajustarlo. Recuerde que en este caso, este tipo de datos, podemos venir, seleccionar, ir a la configuración y acá precisamente poner fecha larga o fecha corta, dependiendo de qué es lo que nosotros queramos. Lo podemos hacer de esta manera o irnos a la ficha de formatos de datos. Y aquí vamos a tener los diferentes tipos de datos. En este caso, él reconoce que es un formato de tipo de fecha y nosotros adaptamos la fecha a la configuración que se requiera, ¿verdad? Y en ese caso, pues, ya tendríamos adaptado de esta manera. Vamos a ver. Observe que de igual manera, si gustan ustedes, pueden ir probando. No sé cómo lo están haciendo, pero vamos a ir haciendo esa dinámica para que puedan practicar algo, porque muchas veces no están practicando. Así que le voy a pedir en este caso a Diego Ernesto López que me enseñe o que me diga cuál es el ejercicio que está aplicando, si ha aplicado el mismo ejercicio que he hecho, ¿verdad? Para que puedan ustedes ir practicando al mismo tiempo. Ya se desconectó. O sea, ustedes tienen que ir probando, ¿verdad? Estos ejercicios para que precisamente si tienen duda o les da un error, vean por qué. Entonces, hay formatos que ustedes deben de considerar la configuración regional de su equipo. Y ya se los había mencionado en otras ocasiones, eso es imprescindible para la hora de estar trabajando, porque no es lo mismo que a mí me den un conjunto de datos con un símbolo ya especial, que me den a un dato específico con para editar, ¿verdad? Entonces, observe que el punto o la coma decimal es algo fundamental para hacer cálculos. Si nosotros no lo manejamos, recuerde que siempre hay elementos, por ejemplo, en el caso de, de las opciones, nosotros aquí podemos ir viendo cómo está configurado todos los datos y se van a dar cuenta que a la hora de llegar a avanzado, en avanzado le dice cuál es el separador del sistema. El separador de decimal es un punto y el separador decimal es una coma. Eso significa que nuestras funciones, cuando el punto decimal es el separador, sería el punto y coma como parte de la integración de los argumentos. Entonces observe que en ese caso, si al momento de digitar algún dato en particular, ahorita estamos viendo un poco de fecha, en el caso de digitar, por ejemplo, son las, voy a poner, observe que él en este caso lo reconoce como un tipo de dato y es un dato con tiempo. Si usted se fija, él le pone el 0, yo solo he puesto en el dato, solo digité 0628 y él reconoce que este es un tiempo lo que yo estoy colocando, pero de igual manera usted lo configura acá, ¿verdad? Para que pueda visualizarse de la misma manera. Entonces, muchas veces lo que nosotros editamos no coincide con lo que se encuentra en la barra de fórmulas, porque precisamente es una fórmula. Si nosotros colocamos las 628, que es el dato en particular que tenemos allí, y colocamos 6. Entonces, observe que él lo ajusta al lado derecho, porque precisamente hemos ocupado un punto. Aquí ocupamos los dos puntos, aquí ocupamos un punto, entonces él distingue la parte decimal. Eso ya lo han notado en diferentes datos, pero cuando a ustedes les dan
una tabla, ya se las proporcionan para que ustedes las digiten, no digiten, sino que solo lo apliquen. Entonces, uno tiene que tener conciencia de que lo que se encuentra es lo que 6,28, por ejemplo, hay unos que tienen como punto decimal. El separador decimal es una coma y no es un punto, ¿verdad? Ese no es nuestro caso, pero si yo en este momento cambio la configuración de mi equipo, y por eso es importante que ustedes la manejen en la configuración de avanzada, ¿verdad? Entonces aquí observe que esto puedo yo quitarle y ponerle al revés, vea. El separador de 1000 es una coma, ya sería un punto, ¿vea? Y el separador de 1000 es un punto, ¿verdad? Entonces aquí actualmente este es el que estamos ocupando, el que trae por defecto, ¿vea? Con eso, pues vemos la parte de las definiciones de los datos. Y a la hora de estar haciendo estos cálculos, obviamente uno se toma como texto, ¿verdad? Si queremos operarlo o aplicarle una función, por ejemplo, colocamos esto y colocamos esto, observe que da otro tipo de error. Y este error es precisamente porque se está haciendo un cálculo con un tipo de dato texto, ¿verdad? Que son elementos que nosotros encontramos acá. Es por el separador, ¿verdad? Por esa razón es que se da ese tipo de error. Entonces observe que en el caso de este error lo vamos a superar simplemente cambiando si el dato es de tipo decimal, la parte fraccionaria para poderlo operar, ¿verdad? Entonces es parte de la base fundamental del proceso que precisamente la guía de laboratorio de la semana pasada, que es la primera parte de la segunda parte, es la que tiene para trabajar. Y observe que es lo que le estaba mostrando. En el caso, la idea fundamental en este dato es de conocer los tipos de datos cuando son negativos o positivos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos 100 menos 1000, observe que aquí el dato es eh, negativo, ¿verdad? Pero dependiendo del tipo de dato que sea, por ejemplo, moneda, nosotros le ponemos el símbolo, el punto decimal y de igual manera el eh, contador, ¿verdad? Y si nos vamos ya más al formato en particular, obsérvese que podemos venir y cambiar lo que les decía la vez anterior, el tipo de moneda que se ocupa. Hablábamos de que podemos ocupar, en ese caso, los Bitcoin, ¿vea? Y buscamos la letra que representa el Bitcoin. Y nosotros ya la colocamos ahí. Por acá. No encuentro el símbolo, pero vamos a ver. Voy a poner otro por el momento. Si no, también ustedes pueden crear o personalizar el símbolo. ¿Vea? Este es, y observe que de igual manera usted puede venir y a los datos cuando estamos precisamente en el caso de la moneda, también podemos poner colores para identificar si el dato es positivo o el dato es negativo. Entonces, si por ejemplo acá se ve que es positivo, negativo, entonces nosotros ya podemos venir y ajustarlo. Aquí puedo poner una serie de datos, ¿verdad? Rellenar con el mismo valor.
copiar las celdas, ¿verdad? Y en el caso particular también podemos darle una serie de datos y así mismo él solo integra, ¿verdad? Que es parte de las herramientas con las cuales pude crear un gráfico, que es parte de lo que vamos a ver. Así que eso como parte de los tipos de datos. La parte de la dirección también se encuentra en el formato de la celda. Esto por acá y acá, bordes, relleno, alineación, ¿verdad? Nosotros podemos decirle cuál sería la forma de colocarlo, ¿verdad? La alineación. Es mucho más fácil desde ahí que estarlo haciendo aún desde el menú. De igual forma, nosotros podemos venir y ajustar, combinar celdas, ¿verdad? Que es parte de la técnica que estuvimos viendo en el laboratorio de Word, ¿verdad? Pero aplicando en este caso Word. En este caso, pues todo lo que hagamos o podemos hacer en una celda en particular, lo vamos a encontrar en el formato de celdas. Y aquí está los diferentes tipos de datos, cuál es la alineación, si lo queremos ajustar al texto, si lo queremos en la parte superior de una celda, inferior de la celda. En el caso, voy a... el tipo de datos, de fuente, superíndice, subíndice, de igual forma si queremos aplicarlo, los bordes, el relleno y si queremos protegerlo. Entonces observe que este es el diferente dato. Ahora, si nosotros tenemos aquí esta celda y observe que la posición se encuentra en la parte inferior, lo podemos hacer desde inicio, ¿verdad? Ponerlo en el centro, en la parte superior o por defecto como estaba. Y también aquí podemos venir y darle dirección sin necesidad de ir a formato, pero es la misma función, ¿verdad? Y eso como parte de los datos que tenemos en la guía, ¿verdad? Y por último, en la guía, lo que se solicita para la siguiente sección deberá apoyarse en el capítulo del 1 al 5 del libro. Ustedes tienen que estar estudiando o al menos leyendo ese libro, aunque sí que es bastante difícil. Hay, por el mismo hecho de que se encuentra en inglés, ¿verdad? Pero igual ustedes pueden eh, eh, ir y ver el material que se les ha publicado para que, bueno, el que yo les publico, ¿verdad? O que les envío para que puedan estudiarlo, ¿verdad? Y sea un poco más fácil. Y observen de que en ese caso, pues lo único que se quiere hacer es una simple multiplicación, que era lo que ya hacíamos, para hacer un total y sacar las funciones. Pues eso es precisamente lo que veíamos acá. En el caso es como una tipo factura donde se le insertan imágenes y ahí se colocan los datos, ¿verdad? Obviamente, y aquí voy a hacer esto, yo puedo hacer mi propia tabla o utilizar de los formatos que ya están en las tablas. Entonces, eso muchas veces aquí ocupamos dar formato y observe que esto estaría ya el formato de la tabla y aquí pusiéramos los datos, ¿verdad? En ese caso, número, artículo y el precio y cantidad. Y aquí subtotal. Eliminamos esto. Y aquí ponemos y voy a ocupar una serie. Ahí estaría, ¿verdad? Voy a ajustar el tamaño. Y aquí ponemos el artículo
vea el X, el nombre del artículo. Perdón, y en el caso el precio. Observe que le pongo el símbolo, nosotros solo pusimos como 4 el número y luego lo hacemos el tipo de dato. Y en el caso, pues, el punto en términos, bueno, aquí es cantidad, tiene que ser entero. Y voy a poner aquí. Y aquí ya solo realizo un cálculo, ¿verdad? Si, por ejemplo, ocupamos la función, queremos hacer un producto, hay una fórmula que se llama subtotales. Y si nos piden obligatoriamente ocupar funciones, como no hay, en este caso, producto, ¿ya? Sería producto y tendríamos que seleccionar el número de función, en ese caso, y lo que vamos a calcular, punto y coma, en este caso que es el operador, y aquí ya él reconoce todo el cambio, vean, del producto en general, ya se aplicó a toda la función. Apliqué la función subtotales, precio y cantidad, ¿verdad? Eso es lo que he hecho. Y por acá, de igual manera, puedo hacer el de totales. Aquí, por ejemplo, lo puedo hacer. Vamos a ver desde acá. Y obviamente aquí tendríamos que poner la función aquí acoplado y aquí tendríamos que ocupar precisamente la sumatoria, ¿verdad? Autosuma. Si ocupamos en este caso el de la misma función, observe que lo voy a poner desde acá para que ustedes vean que en este caso sería 9, perdón, punto y coma, y luego sería las referencias, ¿verdad? En ese caso sería desde acá hasta acá. Observe que vamos a ver si aquí lo vamos a hacer individual, porque es lo que dicen los parámetros del método. Veamos si lo probamos aquí. Voy a hacerlo, bueno, aunque aquí dice que hay que sacarle el 13%, ¿verdad? Pero lo que quería era que vieran la suma de esos resultados, pero vamos a ver, calcular. Solo ocupamos la suma. Tal vez nos saca, sí, allí sí nos saca la función. ¿Ve? Entonces hay esta función que es una función especial que se llama subtotales, que precisamente tiene un parámetro que es para definir qué tipo de operación es el que va a aplicar. Si usted lo pone como subtotales, observe que aquí me dice todo lo que puedo hacer con ello, ¿ve? ¿Qué es lo que puedo calcular? Tiene hasta el código 111, obviamente son códigos, no es un correlativo que se le ha colocado, sino que es un código que usted puede utilizar sin necesidad de ocupar la misma función. La función que se ocupa dependiendo del tipo de función, ya sea estadística o no. Eso. Y con esto pues ya podemos venir y operar, ¿verdad?
Eso es los elementos que tenemos que considerar. Ahora, en algún determinado momento también, y ya para que ustedes tengan listo esa información, eh, vamos a tener diferentes evaluaciones en el proceso. Entonces, obviamente usted puede venir y hacer su propio cálculo o el cálculo también de un grupo con el que usted trabaja. Entonces, por ejemplo, podemos hacerlo tal y como se ha estado viendo. Eh, Primera evaluación, segunda evaluación. Eh, Primero fue el corto 1, ¿verdad? Luego el parcial 1. Y así vamos a ir, ¿verdad? Lo voy a poner hacia el lado derecho. Aquí los diferentes tipos de evaluaciones. Y de igual forma, le voy a poner aquí porcentaje para que definamos cuál es el porcentaje que cada una de estas va a tener. Si no mal recuerdo, creo que es el 10%, ¿verdad? Y observe que voy a ocupar el porcentaje, ya un tipo de dato porcentaje, lo reconoce el dato como tal al momento de ponerle el dato, ¿verdad? Y luego colocarle, en el caso particular, el símbolo. Entonces, obviamente aquí, si yo hago esto mismo, lo que voy a hacer es replicarlo para todo, pero para los siguientes datos, por ejemplo, si el examen vale 20%, ya solo digito 20, ya no hay la necesidad de colocar el símbolo como tal. Entonces, ¿alguien se recuerda las evaluaciones que van a tener? Son 5 evaluaciones. Creo que serían 5 evaluaciones. Vamos a ver. Aquí lo tengo para podérselos colocar. Bueno, supongo que son 6 evaluaciones. 10 y aquí este vale 20. Y aquí ya tenemos 10, 20, 10, 20. Vamos a poner así. Mejor voy a verificar. Pero adelante, Fabricio. Son tres cortos y tres parciales. Pero los porcentajes, ¿cuánto? No me recuerdo si son 10, 20, 10, 20 o 10, 25. 10, todos los tres cortos son 10. Los parciales 25 el primero, 25 el segundo y el tercero 20. Ok, entonces lo que voy a hacer es ponerlo por acá y le voy a poner que sea copiado y el tercero vale 20. Vale, ahí está. Entonces aquí, por ejemplo, la nota de la Fabricio, por ejemplo. Entonces, Fabricio sacó 9 en el primero,
8,59 en el segundo. Y en los demás sacó 10. Solo para que veamos el cálculo. Entonces observe que nosotros lo que queremos saber es cuál es la nota global. Y vemos una nota global. Y aquí tendríamos que calcular. Entonces, obviamente, nosotros lo que tenemos que hacer es ir y seleccionar, ¿verdad? Esta nota multiplicado por esto, más esto por esto, más etcétera. ¿Ve? Entonces observe que esto lo voy a ir haciendo el producto uno por uno, ¿verdad? Aquí solo debo de tener en cuenta que le estoy aplicando el más y es el por, ¿ve? Para cada par, porque es un producto el que estoy poniendo ahí. Entonces, quizás lo voy a hacer todo de una sola vez. Y aquí lo vamos a poner. Entonces, observe que aquí ya tengo el resultado. Ahora, supongo que voy a sacar el de todo el grupo. Está Gerardo, está Javier y está Carla, etcétera. Ahora, por acá. Entonces, observe que en el caso particular, quizás voy a ocupar aquí estos para que haya diferencia. Con los elementos que tengo actualmente, ¿qué debo de hacer para calcular ese resultado para Gerardo, Javier y Carla? En el caso de Carla, ¿qué tendría que hacer acá para tener ese resultado? Gerardo, ¿cómo calcularía usted su nota? Buenos días. Hola, buenos días. Quizás arrastraría la celda. Arrastrar y copiar, vea. Ajá. Vaya, ya lo hice. Ahí está. Pero la referencia de la celda del porcentaje no está bien, por eso queda el número tan alto. Vaya, ahorita sí está, vea. Es lo que está seleccionando ahorita. Voy acá. Y observe qué es lo que pasó. Me moví una celda hacia abajo. ¿Qué pasó con la fórmula? También se movió. Entonces los cálculos por eso es que salen bien disparados. ¿Qué debo de hacer entonces para ocuparlo? La misma fórmula para todos los del listado. Anderson.
Anderson se durmió. Anthony. Buenos días, ingeniero. Hola, Carla. Disculpe que no había podido responder. Y si anclamos las referencias, porque por la sugerencia que hizo el compañero de arrastrarla, como se puede ver, el valor queda muy alto, pero si las anclamos, Exacto, va. Pero lo que se ha observado es que si yo me muevo o yo copio para abajo, asimismo se mueven los elementos. Vean. Entonces, porque están ocupando referencia relativa. Entonces, al anclarlo, nosotros tenemos que darnos cuenta que precisamente el anclaje va a generar que no se mueva de un lugar específico. Pero ¿qué tipo de anclaje voy a hacer en todo caso? Si ya se fijaron que yo lo quiero copiar hacia abajo, ¿qué voy a anclar? Entonces, en ese caso, van a ser los números. Pero ¿cuáles números? tendría que ser mixto, ¿no? Es correcto, es Y una porque tendríamos que mixta. anclar solo los que muestran, quiero ver. Podríamos hacerla mixta o absoluta. Cualquiera de las dos quedaría bien porque solo lo vamos a copiar hacia en filas. Si ya lo copiamos en columnas, entonces ahí sí tendríamos que ocupar las dos, ¿verdad? Pero podemos ocupar cualquiera de las dos. Entonces, en ese caso particular, tendría que ser N17. Todo lo que es se encuentra en la fila 17, tendríamos que anclar. Entonces acá, antes del número, podemos anclar exactamente donde lleva el valor de 17. Lo único que va cambiando es la columna, ¿verdad? Entonces, si observamos acá, actualmente está así, ¿verdad? Y me he movido hacia la siguiente columna. Obsérvese que en ese caso me moví en la fila, se movió una fila, ¿verdad? Lo voy a, vamos a ver. Lo que sucede es que aquí está. Y observe que lo que se encuentra en la, veamos, no, en la 16 tendría que ser, ¿verdad? Tendría que anclar la 16. Entonces, como yo lo he anclado así, para no, voy a hacer esto. Ahí está. Entonces ya se fijaron que estoy ahorita en la 17. La 17 corresponde a Fabricio. Entonces el anclaje tendría que ser en la 16, que es el de dólar, ¿verdad? Antepuesto al número. Ustedes pueden ocupar F4 en su equipo para poder hacer eso sin necesidad de estarla digitando. En mi caso, como en la laptop no lo puedo hacer, pero sí lo pueden hacer ustedes si tienen laptop y el teclado es un poco más expandible. Con FN lo pueden seleccionar, ¿verdad? Entonces observe que si usted selecciona, y ahorita la fórmula que he hecho, solo he tenido que anclar precisamente la fila que contiene el porcentaje, porque el porcentaje se va a mantener fijo. Y observe que ya se brinda el resultado, ¿verdad? Adecuado ya a cada uno de los valores. Se ha mantenido fijo el elemento superior, que es el porcentaje, y se mueve en el caso el dato restante, ¿verdad? Entonces es parte del ejercicio. Ahora,
¿cómo calcularíamos el promedio de la clase? Se puede hacer con una fórmula o con una función de promedio. Ok. Vale, me van a indicar qué tendría que entonces que colocar en esa celda. Igual promedio. Bueno, uno de los valores que puedo hacer es venirme en la parte superior y colocar promedio. Y él reconoce que todo lo que está arriba le vamos a calcular el promedio. ¿Verdad? Esa es una forma de poderlo hacer sin mayor complicación, vea. Ese sería el promedio. Ahora, si queremos conocer cuántos estudiantes hemos evaluado, ¿cómo tendríamos que actuar? ¿Qué tendríamos que utilizar? Creo que hay una función que se llama contar. Aquí sería promedio, vea. Estamos ahorita ya viendo un poco de funciones, vea, funciones estadísticas. En el caso del promedio, lo podemos hacer con fórmula, con funciones. Ahorita estamos ocupando funciones porque es lo que estamos conociendo. Entonces, si nos preguntan la cantidad de estudiantes aprobados, reprobados, el promedio más bajo, promedio más alto, ¿cómo lo calcularíamos? Cantidad, ¿cuántos son? ¿Cómo voy a identificar eso? Entonces, por ahí decían una función, vea. Tenemos contar, contar sí, contar A, contar blanco, ¿verdad? Son elementos que vamos a incorporar. Observe que si usted se va sobreponiendo en cada uno, es contar, cuenta el número de celdas de un rango que contiene números, ¿verdad? Y contar sí, cuenta el número de celdas que coinciden con con la condición dada. Contará, cuenta las celdas vacías. Y allí le va explicando para qué sirve. Entonces, obviamente, contar es el que va a contar la función que cuenta cuántos son. Cantidad. Supongamos que aquí este fue 1, este fue 1. Ya vamos a tener diferentes valores. Fue 1. Y aquí este fue 5. 5. Este no lo hizo. Y este fue 2. Obsérvese que aquí, si le pongo 9, y si le pongo 0. Entonces, en ese caso, si observamos, tenemos diferentes porcentajes. Entonces, y bueno, aunque aquí todavía quizás, suponemos que este no lo hizo, este y este, ahí está. Esas evaluaciones no se hicieron. Entonces observe que tenemos diferentes valores y precisamente hay unos que son aprobados, otros que son reprobados. ¿Cuál sería entonces la función que tendría que ocupar si para conocer cuál es la cantidad de aprobados? Contar sí.
con una condición, vean. Contar sí, a contar conjunto y contar sí, nada más, vean. Entonces observe que en el caso de contar conjunto son varias condiciones y aquí solo tendríamos una condición. En el caso, y voy a colocar acá, el rango de valores, ¿cuáles son los valores a los cuales les estamos haciendo el análisis? Son estos. Entonces aquí tenemos que identificar cuáles han sido aprobados. Ese es el rango de valores. Punto y coma. Y ahora dice que vamos a seleccionar el criterio. ¿Cuál sería el criterio? El que vamos a ocupar. Cuando decimos que es la nota para aprobación, ¿5 punto cuánto? O le ponemos 6. 6, vean. 6.00. A partir de ahí está aprobado. Y observe que aquí tenemos solo el valor. ¿Qué nos hace falta? Observe que yo le he puesto una comilla, porque así debe de ponerse, el símbolo. Símbolo mayor, o sea que la nota debe de ser mayor que 6. Y observe que son 3 las que están en ese conjunto de datos. Ahí está. Vaya. Le voy a dar ahorita oportunidad para que me indiquen qué voy a hacer para calcular los reprobados. Creo que se va a ocupar la misma función. Entonces, para ocupar la misma función, ¿qué me recomiendan hacer? Solo que tendríamos que cambiar el criterio porque tendría que ser menor que 6. Cambiar la condición. Obviamente podemos venir y copiar, vea. Por ejemplo, acá estoy copiando la fórmula porque para no estar haciendo otra vez el cálculo. Y aquí sería... aquí había un error porque, si se recuerda, es a partir de 6, porque no le pusimos 5.99. Es mayor o igual que 6. Y aquí tiene que ser menor. Y observe que solo es 1. Y aquí tendremos ya el total. Ahora, ¿cómo calcularíamos el promedio más bajo? El más alto. Ahí podríamos utilizar las funciones de máximo y mínimo. Función máximo y mínimo. O también la total. Entonces observe que podemos venir y seleccionar. Entonces les había explicado, por ejemplo, en el grupo, que como estoy ocupando con frecuencia ese mismo conjunto de datos, que es lo que he seleccionado actualmente, yo le voy a poner un nombre a ese conjunto de datos. Y así le llame donde le llame, observe que se me vuelve el nombre. Porque acá, cuando nosotros hacemos nombres, podemos venir a utilizar nombre para un conjunto de datos. Entonces, observe que ahorita estaríamos definiendo desde acá nuestro propio conjunto de datos y dándole el nombre que he colocado ahí, ¿verdad? Entonces, observe que en ese caso, como veo que estoy ocupando Max, y aquí observe que al momento de seleccionar los datos, observe que ya me pone como mdatos, que es como yo he nombrado a los datos. Y ahora yo puedo venir, copiar así y pegar sin necesidad de hacer mayor cálculo. Entonces observe que nota máxima, nota mínima
ya lo tendríamos que calcular de esa manera, ¿verdad? Consulta de esto. Y ahora, si a mí me dicen acá que coloque una definición para cada uno de estos datos que están acá, es decir, para el total, que me digan, bueno, y ¿qué pasaría si en este caso le pido que calcule quiénes irían a suficiencia? Porque recuerde que como es nota final, la nota final se calcula a partir de 6.0, los mayores y los menores son reprobados, ¿verdad? Pero en el caso de suficiencia, ¿qué nota es el mínimo que nos piden? ¿Y cuál sería la función? Si se recuerdan, tienen que despertar, ¿verdad? Tienen que estar más atentos porque en el examen, por ejemplo, contar puntos sí, contar punto conjunto. Observe que en contar punto conjunto, nosotros podemos poner el criterio. En ese caso, siempre el mismo rango de datos a los cuales le voy a aplicar a M datos. Y observe, le voy a poner punto y coma y me voy a ir a la ayuda. Criterio 1, ¿cuál sería el primer criterio? Que sea mayor o igual a ¿cuánto? 5, ¿verdad? Porque a partir de 5 y que sea menor a 6. Y ahí estaríamos ocupando los dos criterios. Observe que sea mayor a 5 y menor a 6. Uy, uy. Ahí está. Observe, dice, ha indicado muy pocos argumentos para esta función. Observe que por eso lo hice desde acá. Y aquí le he puesto, observe, criterio 1. Dice, esa es la condición en forma de numérica, expresión o tema, texto, que determina qué celdas deben contarse. Observe que sí, yo solo le dejo acá. Me diría que son 3, que son los mayores a 5, ¿verdad? Pero recuerde que aquí dice que rango de criterio. Y dice, cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Entonces, si observa, al momento de colocarlo acá y ponemos, sería en este caso menor. Observe que da un error. ¿Por qué da un error? Aquí estamos, vean. Así no hay ningún problema, ni los mayores ni los menores. Pero observe que dice rango del criterio 2. ¿Qué es lo que me está pidiendo? El conjunto de números sería Otra vez, nuevamente M el datos. conjunto de números y luego me está pidiendo el criterio. Entonces aquí le voy a poner, siempre sepan distinguir los, le voy a poner menor, ¿verdad? Ahí está. Gracias. Observen cuál es el resultado que da acá, en lo que acabamos de ver.
Dice aquí que precisamente tiene que ser entre 5 y 6. Vamos a ver si es cierto. Supongamos que aquí sacó 10. Ya llegó a 4.98. Y aquí sacó 2. Ya llegó a 5. ¿Qué sucede acá? Aumenta el contador porque ya se está cumpliendo el Ya rango. cumplió, vea. Hoy sí ya cumple el rango que estamos dando. Observe acá. Voy a poner aún, le voy a poner aquí otros 2. Y acá observe que le voy a poner que este es un 4. Observe que si yo quiero tener más detalle en cuanto a decimales, está exactamente con 6, ¿verdad? Si por ejemplo le pongo 3.5, observe que aquí dice 5.9 y vuelve a contar. ¿Qué pasaría entonces si ya le pongo 4? Ya se sale del rango. Entonces observe que aquí hemos determinado de suficiencia, ¿verdad? Utilizando la función en este caso. Va ninguno, pero si ya le colocamos entonces aquí una nota de 3, entonces se calificaría el valor de 3. Por lo tanto, podríamos calcularlo a partir de esta manera, ¿verdad? Otra forma de hacerlo que hayan visto en la clase para identificar esos cálculos. Recuerde que hay también, hasta usted puede calcular los promedios dependiendo de rango, ¿verdad? Eso lo puede hacer también. Rangos, valores, criterios, promedio de cierto conjunto de datos, ¿verdad? Entonces aquí, obviamente, lo que hemos hecho es ver los datos que están que se ocupan con mayor frecuencia. Las funciones que más se ocupan, las más comunes. No obstante, hay una herramienta, es una función, pero es una función especial que servirá para que en un solo paso podamos hacer esto que acabamos de hacer nosotros. Y precisamente es una herramienta de análisis de hipótesis que vamos a observe que en datos yo tengo habilitado esta herramienta acá, ¿verdad? Análisis de datos. Aunque no he visto una función que es la que les estaba preguntando. ¿Cómo puedo venir y calcular en un solo paso la cantidad de aprobados, reprobados y suficiencia? Eso es lo que le hemos agregado. Recuerda que lo que estamos cubriendo son los espacios de la guía, ¿verdad? La función frecuencia ya la vieron en la clase. Y con esa función, ingeniero, podríamos hacer todos los cálculos de una vez. Perdón, con esa función, ¿qué me decía?
podríamos hacer todos los cálculos de una vez, porque si no mal recuerdo, esa función es de un rango de valores. Exacto. Dice como, o sea, es como tipo la moda más o menos con la frecuencia que se repiten, algo así. Solo que la moda es lo que más se repite. Entonces, con eso más o menos lo relaciono. La frecuencia es conforme a bueno, en estadística, usted sabe que usted establece un rango de clase. Entonces, la frecuencia define de su conjunto de datos cuál o qué cantidad de números se encuentran en cada uno de los rangos de clases. Es lo mismo que sucede acá. Solo que nosotros tenemos, aparte de un concepto, ¿verdad? Que en este caso ya hemos dicho, vean. Por ejemplo, acá dice aprobado, reprobado, y en ese caso aquí pudo haber estado suficiencia, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es precisamente hacerlo en el orden lógico como ocurre, porque usted va a tener que, por ejemplo, acá, y lo voy a colocar acá. Entonces, usted tiene reprobados, suficiencia y aprobados. En el caso siempre tiene que ordenarlo desde el menor al mayor, ¿verdad? Como lo que estamos viendo acá. Entonces, usted sabe que el rango de valores sería desde 0 hasta qué número es reprobado. 4.9. En realidad es 4.9 porque cuando nosotros tenemos la nota global, solo nos lo ponen con un dígito, ¿verdad? Entonces por eso es 4.9. La parte decimal sería con un decimal. Por eso es que lo mencionan así. Aunque en realidad nosotros podemos llegar hasta 4.94 teniendo la nota con 2 dígitos. Si ya nuestra nota es superior a eso, entonces ya sería el siguiente rango. Entonces, también sabemos que de 4.95 iría hasta 5.90 y cuánto sería 94, ¿verdad? Y acá tendría que ser 5.95, que ya sería 6, hasta 10.0. Entonces son aprobados, reprobados, suficiencia, ¿verdad? Aquí ya tenemos. Esto sería en estadística, aunque cuando nosotros nos calculan las notas, nos lo calculan solo con un decimal. Entonces lo podemos establecer precisamente con 5.4, ¿verdad? Pero si queremos hacer un poco más aproximado, tendría que ser así. Y lo podemos hacer de esa manera. Entonces, si ustedes se fijan, este sería el rango de valores. Pero nosotros sabemos que este podría generar ciertos conflictos, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo pongo así. Lo podemos hacer de la otra forma. Pero cuando nosotros estamos haciéndolo en estadística de Excel, nosotros solo colocamos los límites superiores de cada uno de ellos, que en este caso sería 4.94. Y usted sabe que en este espacio, aquí va a ser la frecuencia, donde se va a encontrar los diferentes tipos de datos, y aquí va a poner en el cual 5.94, ¿verdad? Y aquí 10.0, que son los máximos de cada uno de los rangos. Entonces, la función frecuencia precisamente me ayuda a hacer ese cálculo de una forma más rápida, en un solo paso. No ir poniendo uno a uno y ponerle los ajustes de los datos, ¿verdad? Aunque aquí habíamos puesto 6.0 para aprobados, pero realmente, como les digo, o sea, puede ser de 5.95 con decimales, que es como se trabaja, que el sistema lo aproxima al entero y por eso es 6, ¿verdad? Lo mismo ocurre acá. Observe que suficiencia precisamente llega hasta 5.94, es el máximo.
Y en el caso del reprobados, usted es reprobado hasta 4.94. Entonces, en la parte de esto sería el rango de clases, ¿verdad? Esto en Excel y esto en estadística. Esto es lo que nosotros analizamos y para poder ocupar la herramienta nosotros solo vamos a poner un valor, que son los límites superiores de cada rango de clase. Entonces ahora, como yo voy a ocupar estos 3 rangos de clase, selecciono precisamente esos elementos, me voy a la barrita y aquí pongo igual frecuencia. Ya tengo aquí la frecuencia, me dice que es el conjunto de datos. ¿Se recuerda cuál es el conjunto de datos? Vean. A este le estoy aplicando los datos. ¿Ya? Ahí está el conjunto de datos a quien le estoy haciendo el análisis. Punto y coma. Y ahora debo de venir y me dice grupos. Pues los grupos a los que se refieren, datos son a quien le hago el análisis y los grupos se refiere a la clase. Entonces, en el caso de la clase, obsérvese que para referencia yo he puesto 3 celdas. Observe que aquí seleccioné 3, pero a la hora de estar poniendo los grupos, solo voy a poner 2 grupos, porque precisamente él sabe que el primer grupo viene de 0 a 4.94, el segundo grupo viene de 4.95 a 5.94 y el tercer grupo es desde 5.95 en adelante, en ese caso hasta 10. Entonces no necesito seleccionarlo, porque si no se me genera otro dato. Cierro y ahora selecciono Control, Shift, Enter y observe que automáticamente ya aparece todos los rangos de clase según lo que hemos analizado, ¿verdad? Había en este caso un aprobado. Obsérvese que aquí hay un reprobado, ¿verdad? De 5.8, pero realmente este reprobado que nosotros teníamos acá no era dentro de esa clasificación, sino que aquí tuvo que habérsele puesto precisamente el rango a partir de cuánto es reprobado, que sería de menor a 5. Y obsérvese que tenemos en 0, que precisamente coincidiría con este valor. 0, luego está 1, que es en suficiencia, que es el rango de valores, ya ocupando los rangos de valores que hemos ocupado acá, para que coincida ese dato y allí los datos coinciden. De esto hay consultas, en este caso de la función frecuencia. En un solo paso vimos la estadística, solamente que esto, y allí tienen que hacerse la diferenciación, es que en el caso de las funciones que hemos estado ocupando acá, aquí lo podemos hacer con texto también. Y en el caso de la función frecuencia, por ser una función netamente estadística, solo se funcionan con datos numéricos, no con datos de tipo texto. En todo caso, si usted va a ocupar esa técnica, tiene que convertirlos a texto, de texto a número, ¿verdad? Un ejemplo, vaya, por ejemplo, aquí si yo no hubiese tenido estos valores numéricos y yo quise ocupar la función frecuencia, yo tuve que haber hecho algún tipo de concepto, algún valor, algún rango que defina precisamente esos datos en particulares. Pero no es el caso, pero en todo momento podemos hacer diferentes clasificaciones en las cuales lo involucramos ese dato, ¿vean? Igual acá, si nosotros queremos ponerle el concepto o la clasificación, ¿vean? Por ejemplo, aquí queremos clasificar a este grupo, le voy a poner aquí, clasificación, y quiero clasificar estas notas, entonces yo de igual manera puedo ocupar una función lógica, que es la función sí, en el cual dice prueba lógica, este es el que estoy evaluando, y le voy a decir si la nota es mayor o igual a cuánto sería, lo mismo que hemos ocupado, si la nota es mayor o menor, es lo mismo que vamos a ocupar ahí. Si la nota es, lo voy a poner como lo hemos ocupado aquí, menor a o igual a 4.94, si eso se cumple, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces va a ser, en el caso, reprobado.
y no se cumple, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces voy a volver a hacer otra prueba lógica. Si este mismo dato precisamente es menor o igual que 5.94. Si eso se cumple, va a ser entonces suficiencia. Lo voy a poner aquí. Y si no se cumple, sería aprobado. Haciéndolo de la misma manera como hemos hecho el análisis de menor a mayor de la frecuencia, ¿verdad? Y observe que aquí ya está, y allí tenemos el cierre. Entonces, ocupando la función, aquí podemos, esto como no es necesario, ¿verdad? Voy a eliminar. Y aquí tenemos, precisamente hay 3 aprobados y un suficiencia. Vean. Entonces, observe que ahí hacemos el cálculo. Voy a insertar para que no lo podamos. Observe que este es con la función frecuencia y aquí fue la clasificación. Entonces, si nosotros solo tenemos la clasificación y no tenemos los datos numéricos, lo que le digo es que podemos dar un código, ¿verdad? Y decir aprobado 1, reprobado 3 y suficiencia 2. Entonces, así podemos ir, como colocarle un código, ¿verdad? Para poderlo definir. Y luego sacarle el de la frecuencia, ¿verdad? Ahí va a ser el diferente conjunto de datos. Entonces, observe que acá hemos ocupado una función lógica. Algunos quizás ya la vieron, otros no las han visto, pero las funciones lógicas son varias. Está la I, la O y la sí, que son las funciones que son importantes que ustedes la conozcan para que ustedes la puedan aplicar. ¿Consultas de esto? Ahora, todo lo que hemos hecho ahorita por cada una de las funciones, etcétera, hay una herramienta en particular y en ese caso, si usted quiere poner otro conjunto de datos, igualmente lo puede hacer, ¿verdad? Pero con este sencillo ejercicio, si usted ya comprendió los conceptos, es rápido y fácil de aplicar. Para un grupo grande, por ejemplo, para 2,000 personas, ¿verdad? Ya usted aplica la fórmula y sin necesidad de estar copiando, pegando y haciendo la fórmula para cada uno de los registros que se encuentren. Entonces, observe que también hay una forma de que encontremos todos estos datos en un solo paso, ¿verdad? Y eso es el mismo concepto que acabo de verificar, donde les decía que en la parte de datos, aquí está una herramienta habilitada. Y esa herramienta me sirve para hacer el análisis de los datos. Ustedes se van a las opciones, complementos, y aquí observe que encontrará una herramienta que dice herramienta para análisis, que es la que estamos seleccionando en este momento. Selecciono la opción de ir y aquí chequeo precisamente la herramienta para análisis que voy a ocupar. Actualmente debería de estar vacío y yo lo he colocado porque precisamente tengo la herramienta aquí habilitada y así es como lo va a habilitar. Ahora voy a analizar los datos y observe que aquí aparece una serie de funciones ya más profesionales para análisis de los datos. Tenemos la suavización exponencial, análisis de Fourier, histograma, estadística descriptiva, análisis de varianza, análisis de variables, prueba T, prueba Z, son diferentes regresión, ¿verdad? Podemos y de igual manera hacer la regresión, pero nosotros vamos a ocupar, porque como estamos viendo las funciones, una herramienta que se llama estadística descriptiva. En la estadística descriptiva se llena una ficha, que es la que estoy viendo ahorita. Selecciono ahí la herramienta de estadística descriptiva y me aparece esta ficha para poderla llenar. En la entrada de datos, recuerde que son los datos que estamos analizando. Y observe que el mismo me pone anclaje para que no se mueva. Y los datos se encuentran en columna, por eso dejo de esta manera. Si se encontrarán en filas, también lo puedo hacer, solo selecciono filas, ¿verdad? En el caso particular, si yo tuviese rótulos en el encabezado que he seleccionado, tuviese que colocar
el chequecito de rótulos, pero actualmente en la primera fila no tengo ningún rótulo, por lo tanto solo dejaremos este conjunto de datos. Para el caso de la opción de salida, es donde usted quiere que se muestren los resultados. Y nosotros le podemos colocar en una nueva hoja o en este mismo libro, en otro libro o el rango de salida, ¿verdad? Donde queremos que se muestre. Entonces nosotros podemos venir y seleccionar un rango de salida en particular, pero como no conocemos bien cuál es la función, yo lo voy a hacer en una nueva hoja y a esta nueva hoja le voy a poner el nombre para que usted tome estadística descriptiva. Y ahora obsérvese que puedo sacar un resumen estadístico, el nivel de confianza de un 95% con un margen de error del 5% y con un caésimo mayor o menor para que sea aproximado. Y observe que aquí ya tengo todos los datos, aún aquellos que no he sacado. Y aquí está la media, la mediana, el error típico, la moda, ¿verdad? Como no hay ningún rato que se repita, no hay nada que aplicar. Desviación estándar, observe que aquí hay rango máximo, mínimo, suma, cuenta, ¿verdad? Entonces nosotros podemos venir y aplicarlo en un solo paso, una serie de herramientas de nivel de confianza del 95% en este caso, que es los datos que estamos ocupando, ¿verdad? Y en el caso particular, si también ustedes quieren graficar estos datos de la función frecuencia, nosotros sabemos que hay gráficos, y los gráficos en este caso que reflejan la función en particular, o no en la función, sino que la frecuencia de los datos es el histograma. El histograma es un reflejo gráfico de los datos numéricos de la frecuencia. Y precisamente eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, el concepto que hemos ocupado de frecuencia también lo ocupamos en esa herramienta. Esta herramienta la tenemos acá. Y voy a ir a seleccionar histograma. Obsérvese que ya está la herramienta aquí. Rango de entrada, siempre nos vamos a ir al mismo conjunto de datos de lo que estamos analizando. Rango de clase. Obsérvese que me dice la clase. Precisamente el rango de clase es lo que nosotros hemos venido acá y analizado, ¿verdad? Obsérvese que estoy considerando el tercer elemento, ¿verdad? Y ya se va a dar cuenta cómo sale. ¿Tengo rótulos en los datos que yo he seleccionado? No, no tengo. Entonces lo dejo sin chequeo. Y ahora la salida. Y le voy a poner aquí histograma. Quiero que me haga el análisis, que solo me cree el gráfico. Y observe que si yo quiero hacer un análisis más profundo de los datos, puedo aplicar el diagrama de Pareto. Pareto es un análisis del 80-20, ¿verdad? Que es un análisis que ustedes ya lo han aplicado en alguna herramienta para proyectos, ¿verdad? Para ver si hay factibilidad técnica de realizar proyectos o dependiendo del tipo de análisis que ustedes quieran hacer, operativa, económica, etcétera. Pero se incluye en este caso el análisis de Pareto. Seleccionamos aceptar y obsérvese que acá precisamente él reconoce el gráfico o la representación gráfica de ese dato. Observe que aquí aparecen los mayores, los menores, que era lo que les decía. Ocupé los tres datos y me dice cuántos son, ¿verdad? En términos generales. 0 reprobados, 1 suficiencia y 3 aprobados. ¿Verdad? Eso en el caso de hacerlo de esta manera. Pero también nosotros, para que quede un reflejo digno de lo que hemos de representar, hacemos nuevamente, nos vamos a datos análisis, nos vamos a histograma y ahora obsérvese que voy a dejar de seleccionar los tres datos para seleccionar los dos datos para que refleje el mismo gráfico y observe que aquí este sí sería el gráfico del análisis de los datos que yo he realizado en el dato en particular. Entonces, obsérvese que nosotros podemos aquí venir y darle una mayor vistosidad, ¿verdad? Para que se aplique. Y también hay un histograma que lo vincula o lo saca conforme al gráfico de Excel, que ya trae preestablecido acá. Yo pues siempre lo calculo
pero usted también puede venir aquí y observe que aquí hay una herramienta en la cual fabrica el histograma y aquí el Pareto también, vea. Entonces, en el caso, eso es lo que hemos de practicar acá en este gráfico, vea. Si hay consultas ahorita o alguna duda, y si lo están aplicando, pues díganme si tienen algún problema para poderlo continuar, esperarlo, ¿verdad? O ayudarlos. ¿Consultas? Ok. Para hacer, por ejemplo, hay gráficos observe que estos tienen un mayor vistosidad, los gráficos. En el caso particular, observe que este gráfico no me da opción para poder hacer algún cambio, pero nosotros de los datos, y aquí hay unos datos con los cuales pues se los voy a traer para que hagamos, y es sobre el flujo de la gasolina, y ya esto pues aquellos que han estado conmigo en el teórico son ejercicios que hemos hecho, en el cual nosotros aplicamos la herramienta de gráficos, nos vamos siempre a insertar gráficos y aquí un gráfico que esté apegado al conjunto de elementos de datos que estoy mostrando. Entonces observe que aquí tenemos precisamente el reflejo de cómo ha fluctuado la fluctuación de la moneda en términos generales, del costo que tiene la gasolina, pero nosotros este tipo de gráfico lo hemos visto también en las monedas, vean. Aunque generalmente para el cálculo es la fluctuación, por ejemplo, de cómo está el Bitcoin, vean, en la bolsa de valores también, cómo se ha mantenido alguna inversión. Entonces, lo hacen conforme a estos gráficos, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos venir y personalizar estos gráficos, ¿verdad? Y en el caso particular, hasta podemos aún darle color, alguna configuración adicional. En el caso, observe que en la línea yo puedo poner diferentes tipos de línea, ¿verdad? Para que observe aquí una doble línea. Ahora, obviamente como la línea es más pequeña, también le podemos hasta cambiar líneas sin relieve, ¿verdad? Observe que es todo lo que, voy a hacer quizás un poco, lo voy a acercar, para que podamos ver. Observe que aquí lo que estoy haciendo es precisamente haciendo unas adaptaciones conforme el gráfico que se está mostrando. Observe que también lo puede ejecutar en segundo plano o en primer plano, ¿verdad? Eje principal y aquí eje secundario. Entonces, observe que él mismo se hacen los cambios, ¿verdad? Como para darle o resaltar, ¿verdad? En términos generales. Entonces, este es el que nosotros podemos venir aquí en 3D, darle alguna vistosidad, cambiarle color, etcétera, todo lo que a ustedes generalmente les gusta hacer. De igual forma en el ángulo, ¿verdad? Que se le pueda brindar. Aunque en este caso, en este gráfico en particular, este dato no tiene mayor complicación o razón de existir, ¿verdad? Porque no le hace mayor modificación. En el caso de la luminosidad, sí, ¿verdad? Porque aquí nosotros podemos venir y atenuar o aumentar, ¿verdad? La parte de los gráficos, que es la configuración que estábamos tratando de realizar. Entonces, estos son herramientas que nosotros vamos a ocupar para que podamos ajustar al momento de estar diseñando algún gráfico en particular, pues sea el que nosotros realizar alguna presentación
profesional, vea, y podamos aplicar este gráfico con los datos que ahí se muestran. Entonces, de igual manera, yo puedo venir y observe que ahorita la fluctuación del precio de la gasolina está de esta forma. Tenemos el tipo de gasolina y obviamente lo tenemos con el mes. Son 12 meses, es un año completo, pero también podemos cambiar y hacerlo de esta manera. Es decir, la fila, convertirla en columna y la columna en fila, donde ahí veríamos, en el caso de los, cuánto es el rango mínimo máximo de la gasolina, ¿verdad? Y ahí podríamos ver en qué mes realmente tuvo mayor valor, ¿verdad? En todo caso, podemos notar que el que está en color celeste, precisamente lo estoy seleccionando ahorita, que es en el mes de mayo, es uno de los más caros, ¿verdad? Donde estuvo la gasolina más alta. Y luego puedo pues volver a cambiar y volver a ver la fluctuación. Aquí vemos precisamente que en el mes de mayo tiene la gasolina súper, en el mes de mayo tiene el repunte más alto y el siguiente más cercano podría ser este súper o esta, vea. Entonces observe que está octubre y en diciembre pues que sabemos que siempre los precios incrementan por lo mismo la fluctuación. Ahora, gráficos que podemos hacer superficiales. Ya les enseñaba uno en la clase, por ejemplo, aquí lo voy a hacer con D-6 y le voy a dar un conjunto acá de datos. Quiero ver si aquí está bien, lo voy a poner serie, voy a eliminar y lo voy a hacer hasta acá. Entonces, observe que voy a hacer un gráfico lo más pronto posible, porque ya el tiempo está avanzando, y observe que estoy transponiendo. Hice una copia. Ahora ocupo aquí, les decía que potencia, porque quiero hacer un gráfico superficial. Y aquí voy a ocupar a la 2 más potencia nuevamente. Potencia, y voy a hacer esto, punto y coma a la 2. Y aquí estaríamos haciendo el gráfico. Ahora, en el caso de moverme en fila y en columna, obviamente, para el color rojo, que yo me voy a mover hacia abajo, voy a permanecer fijo el número. Y para el color azul, la columna, ¿verdad? Es el que contiene una combinación. Y observe que ya lleno la tabla con todos sus datos completos, ¿verdad? Y ahora inserto el gráfico, lo voy a hacer el gráfico, observe que hay unos que me recomiendan, pero yo quiero todos los gráficos porque voy a hacer un gráfico de superficie para hacer una superficie de área. Entonces, observe que voy a ocupar esta funcioncita. Aquí está de esta manera y de esta manera. Y observe que aquí tenemos, ¿cómo se llama esta gráfica? La voy a insertar por acá, la gráfica. ¿Cómo se llama esta gráfica? ¿Quiénes ya llevaron matemática 2 o quienes están llevando la matemática? No, ya tuvieron que haber llevado, están llevando la matemática 2 o la 4, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta gráfica? Y observe que rápidamente hice este gráfico. Usted puede venir, seleccionar símbolo más, venir y editar, cambiar el formato, el color, ¿verdad? Si usted quiere cambiar los colores de cómo quiere reflejarlo. Y de igual manera puede venir y filtrar valores, ¿verdad? Los datos en general. Si ya usted quiere
cambiar un poco el formato, lo puede hacer desde acá, o restablecer, ¿verdad? En particular, el aplicar formato desde la pestaña, y observe que aquí podemos venir y cambiarle, ¿verdad? Gráfica tridimensional creo que se llama. Sí, pero esta en Matemáticas 2, ¿cuál es esta? ¿Cómo se le llama esta gráfica? Eso sí, no sé. Es un paraboloide elíptico. ¿Una? Un paraboloide elíptico. Ok. Y también de esta se saca la silla de montar, ¿verdad? De esa gráfica. Entonces observe, y ahora voy a sacar otro gráfico. Voy a colocar aquí a la par, pero ahora vamos a hacer la silla de montar, ¿verdad? Y también se pueden mover sus ejes. Esto lo pueden ocupar también en Mate 2. Lo voy ahorita a graficar. Lo voy a insertar gráfico. Me voy acá a superficie. Vuelvo a seleccionar y observe que aquí ya tengo la silla de montar, ¿verdad? ¿Se recuerda esto? Igual lo puede aplicar si usted está ahí, puede graficar algunos, pues también lo podemos aquí rotar, ¿verdad? Y aquí podemos, bueno, en el caso que, como es el área, la posición, aquí podemos giros en 3D, y observe que aquí podemos venir y moverlo, verlos con 75 grados, ¿verdad? Esto es en la perspectiva, y este sería en los giros. Giros 50 grados, menos 30 grados. Este sería el regular, ¿verdad? Pero aquí nosotros lo podemos venir y ajustar en el eje de las X y en el eje de la Y. Y ahí tendríamos una gráfica superficial, ¿verdad? Esos son los elementos. Hemos quedado al pendiente de ya solamente las funciones financieras. Las funciones financieras, pues ustedes se van a dar cuenta que solo es aplicar unas formulitas según el contexto del ejercicio que se nos está proveyendo. No sé si tienen alguna otra consulta o alguna consulta adicional. Vieron que rápido nos hicimos estos gráficos. Precisamente son gráficos que ustedes, a la hora de estar haciendo o llevando la materia, pues se dan cuenta de que cuando uno está aprendiendo a hacer las cosas es un poco más complicado, ¿verdad? Pero aquí observe que es bien sencillo, y ahora pues se hace un análisis de esto, ¿verdad? Ya con esos datos que hemos graficado ahí en la superficie, que se puede ocupar también. Consultas o preguntas, de lo contrario estaríamos cerrando acá. Por mi parte todo claro, ingeniero. Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces practíquenlo, hagan ustedes la parte de la guía. Yo he aplicado todo, espero que ustedes estén aplicándolo, y si no, pues también que sigan el video, ¿verdad? De cómo lo hemos hecho. Pero la idea es que ustedes practiquen ya la guía, tráiganse la leída, y si es posible hasta comiencen a hacer, y aquí de traerla para que si hay alguna duda de cómo hacer alguna parte, pues hacerla también, ¿verdad? No esperen que en la guía, en el laboratorio, yo sé que es práctica, ustedes deben de practicar, pero muchas veces, como somos de varios grupos, no manejan todas las herramientas. Con esto ya ustedes van a manejar las herramientas y ya pueden implementarlas sin mayor dificultad. Así que estén al pendiente, trabajen también por su lado, y el video se lo subo, estén al pendiente de él, para que ustedes también practiquen. Así que bueno, pasen un feliz día, nos quedamos acá.
Así que muchas gracias por estar al pendiente de la actividad. Gracias, ingeniero. Cuídense. Muchas gracias, ingeniero. Cuídense. Gracias, ingeniero. Feliz día.